Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. Antes de leer mi columna, quiero enviar un saludo muy especial con todo mi corazón a mis compatriotas, vecinos, amigos, amigas, sobrevivientes de Armero Tolima, a quienes perdieron un día como hoy, como ocurrió con mi propia familia, tanto esa noche del 13 de noviembre de 1985. Un día como hoy, de hace 40 años, una noche como la que llegará, el pueblo de Armero Tolima, el municipio del norte del Tolima, fue destruido por la fuerza de una erupción volcánica que bajó por un río, el Lagunilla, llevándose con fuerza barro, nieve, rocas, en una catástrofe que se hubiera podido evitar si se hubieran escuchado con seriedad los signos de alerta que hicieron periodistas, geólogos, científicos, periodistas y hasta representantes a la Cámara que dijeron que Armero podía vivir una tragedia como la que vivió hoy hace 40 años, un 13 de noviembre de 1985. Mi columna se llama Nuestro Gran Consuelo. Esta mañana levantó a sus dos hijos como todos los días de febrero a junio y de julio a noviembre. Eran los dos últimos días de colegio del mayor que iba a una institución de católicos norteamericanos, en lo que entonces parecían los confines de la ciudad. Al menor debía dejarlo en el jardín infantil, donde pasaba la mayor parte del día. Después de despedirse de uno y de otro, de respirar y ver cómo su nueva pareja desde hacía 3 años se fumaba un cigarrillo mientras leía el periódico El Tiempo, se metió a la ducha, alistó la cartera, se vistió con un sastre y salió a la calle a tomar un taxi que la llevó a su oficina, ubicada en el cuarto piso del pequeño edificio donde aún hoy queda la Superintendencia de Notariado y Registro. Saludó a sus compañeros. El sol entraba por las ventanas de manera oblicua, casi deficiente por el cajón de sombra que producía la torre del Departamento Nacional de Planeación. Ese día no hubo ningún signo especial en su vida. No supo, por ejemplo, que su padre había ido esa tarde al Café Ancla a jugar parqués y que tras una hora larga de haber iniciado la partida decidió regresar a su casa del barrio El Dólar porque el Renault 18 blanco y reluciente, la ceniza que caía a montonadas, le iba a dañar la pintura, como le dijo a un amigo. Tampoco habló con su madre, como acostumbraba a hacerlo todas las semanas. Los días, entonces, pasaban pronto, 34 años de edad, dos hijos, separada, abogada, funcionaria, lectora. El proyecto de vida era el cuidado de esos hijos con la certeza que le había ofrecido su padre algunos años antes, cuando se divorció. Usted no va a tener problemas con los dos muchachos. Tendrán todo arreglado. Así lo dispuse, le dijo. Misterioso ese hombre que era su padre. Había llegado a Armero porque por allá en el año 48 le habían diagnosticado un asma feraz que le ahogaba la vida y entonces, a través de una serie de chismes, rumores e ideas diversas, terminó sabiendo que Armero, Tolima, necesitaba de un abogado debido a la prosperidad de los negocios del algodón, el arroz, el sorgo y otros cultivos. Había molinos, aviación para fumigar, tierra, trabajo y una clase media, en su mayoría liberal, que construía un municipio con una vocación diversa, menos arraigada a alguna identidad determinada, con una cierta idea cosmopolita, habida cuenta de la llegada de libaneses, italianos, españoles, colombianos de muchas regiones, atraídos por el boom del algodón.
Misterioso porque hablaba con acertos, predecía lo que iba a hacer, pero jamás contaba el plan, o dónde estaban las pistas para saber si él no estaba para responder las incógnitas. El ritmo de la rutina se quiebra algo cuando empieza a terminar el año, pero el de esa semana, de manera evidente, había dejado de existir 7 días antes cuando, un miércoles como el que estaba por terminar, se había producido la toma y la retoma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre, ella también estaba en esa misma oficina. A las 11:30 llegaron las noticias que a cuentagotas fueron dándoles informes a los abogados y abogadas que allí trabajaban, que tras la toma absurda de un comando del M-19 al Palacio de Justicia, el ejército, en venganza y en connivencia con el Ejecutivo, había decidido arrasar con todo a su paso, incluidos los maestros de muchos de ellos que habían estudiado Derecho en la Universidad Externado. El jueves 7, ella y todos los funcionarios regresaron a la rutina en una especie de anestesia producida por el poder que los obligaba a seguir con las revisiones de expedientes de las registradurías y notarías del país, aun cuando todas padecían la incertidumbre y el miedo de no comprender por qué esos magistrados, esos auxiliares, esos compañeros y compañeras invisibles habían perecido en una especie de hoguera brutal y endemoniada. Pasado el martes 12, después de un puente festivo, ella regresó ese miércoles 13 de noviembre a las 6 de la tarde a su casa. Una vez más conversó con Canducha, una mujer jovencísima que había llegado de Lérida, el pueblo vecino armero, para trabajar en su casa, en esa servidumbre absurda a la que la vida de las clases medias y altas se acostumbró. Candelaria era bonita, de ojos oscuros y pelo crespo. Era paisana, hablaban la misma lengua. No puede decir qué pasó aquella noche. No sabe si vio la imagen de Hernán Castrillón a las 9:40 en el noticiero TV Hoy. No sabe si pudo advertir cuando a las 11:10 el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción después de tantos anuncios aciagos que se publicaron ese año. No supo cómo empezó a derretirse el hielo o la manera como alcanzó el río Lagunilla embraveciéndolo en su bajada furiosa hacia Armero, el pueblo donde ella había nacido un 8 de mayo de 1951. En sueños, quizás, pudo escuchar el rumor de las palabras del representante Hernando Arango Monedero cuando el 25 de septiembre de ese año había insistido, frente al hemiciclo de la Cámara de Representantes y al ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, que podía ocurrir lo que ahora ocurría, mientras Dios no sabía cómo tender la mano para usar sus palabras. No era Dios, quizás, diría Cassandra, eran las advertencias de geólogos, vulcanólogos, era la voz persistente de Gustavo Álvarez Gardiazabal, eran las palabras que salieron en los periódicos durante todo el año y que gracias a esa manera de alzar los hombros de nuestros hombros de nuestros hombres poderosos, siempre terminamos por excusar. No sabe cómo el río, las piedras, la lava, la nieve, la arena, los animales, los seres humanos que fueron chocando, que sobrepasaron la represa del Sirpe, cómo ese lahar, esa avalancha, esa lengua de fuego que ya había caído 2 o 3 veces en 5 siglos sobre ese territorio primero agrícola y fértil, después urbanizado como San Lorenzo, después vuelto el municipio de Armero, Tolima, en el norte, más allá de Mariquita, fue consumido, desaparecido, íntegramente arrasado, en una hora, en unos minutos o en toda la vida. No supo a dónde se fue su vida esa noche, dónde están sus primeros pasos, el colegio donde hizo la primaria, la sala de cine donde vio películas de Tintán, de Cantinflas, de Billy Wilder o de George Cukor. No sabe mucho de eso, pues la piscina, el serpentario, la ducha, la cocina, la iglesia, el patio, la calle, el jardín, las manos de su madre, la dulce Otilia, 8 años menor que don Luis, su diálogo secreto, su lugar seguro, su posibilidad de refugio, se fueron para siempre,
esa noche que fue la del 13 de noviembre de 1985, y ella y Canducha y miles de personas más se quedaron absortas y atónitas ante la idea que había sido burlada, descartada e ignorada. Armero había desaparecido del mapa en una noche como la de hoy, 13 de noviembre de hace 40 años. Hoy, Consuelo, mi madre, se levantará de nuevo en onda. Iremos juntos a Armero, iremos con mis hijos, Tomás y Emma, con Tatiana, mi esposa, amiga y guionista, que se ha empeñado en escribir una película, una serie y que ha hablado con muchas y con muchos y se resiste al olvido, con mis primos Melissa, Alexander, con Mark, su compañero, y con sus hijos, Branco y Dulcinea, que nacieron en Estados Unidos, con Francisco González, que perdió a su padre, sus amigos y su vida, y sigue persiguiendo niños que ya son adultos y que alguien decidió llevarse y adoptar sin protocolos. Esta mañana ella se levantará. Han pasado 40 años y no ha dejado de levantarse, de decirnos que su fuerza es la esperanza que nos habita, que han sido años y décadas que no dejan de regresarnos a esa noche, a esa mañana cuando la vi salir, esos niños de 9 y 5 años, Juan David y Daniel, que tienen toda mi solidaridad y cariño, de aquel apartamento en el centro de Bogotá, con el rostro pálido, las manos temblorosas, el resuello apenas audible de su despedida, y que cada vez que regresamos a Armero sabemos que ella, mi madre, nuestro consuelo, lleva a cuestas su dolor y el nuestro, pero jamás dejó de luchar por lo que era justo, y nos dio la lección más grande de nuestras vidas a mis hermanos y a mí. Nos tenemos y nos cuidamos. Así crecemos. Gracias, madre.